poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es comienzo de semana para Agárrate, aunque sea miércoles. Comienzo por pedirles disculpas por no haber tenido programa el lunes y el martes. Pero ya les dije a través de mis redes sociales, lo aclaré. Y bueno, creo que quedó claro porque no ha habido tanto alboroto en las redes con respecto a la ausencia de Agárrate estos 2 días. Les aclaré que estaba fuera de la ciudad, fuera de Miami, encontrándome con informantes que me estaban entregando unas pruebas fundamentales. Son pruebas importantísimas que estamos procesando. Aquí tengo parte de ellas, se las muestro rapidito, también las mostré en mis redes sociales. Una de las cosas fabulosas, porque no se puede calificar de otra manera de esto, es que el informante viene directamente de la Vicepresidencia de la República, está ahí bien cerquita. Y uno aquí es cuando con estas cosas es que se puede dar cuenta de cómo está el régimen de Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro, porque ya la mayoría de los venezolanos está despertando y quiere que las cosas se sepan, quienes manejan información, quienes están, quienes tienen acceso a este tipo de documentos que demuestran, por ejemplo, demuestra muchas de las cosas que se vienen diciendo acerca de la industria petrolera. Los que manejan la información y los que tienen acceso a ellas quieren que se sepa y que el pueblo sepa por qué hay, por ejemplo, escasez, por qué nunca les llegó la casa que le ofrecieron, por qué no tienen escuelas, por qué no tienen hospitales. Y la respuesta a eso, a esas preguntas que se hace todos los días el venezolano, están aquí. ¿Por qué la inseguridad? ¿Por qué el Estado no tiene los recursos, habiendo tanto ingresos petroleros para darle paz y tranquilidad a sus ciudadanos? ¿Por qué pasan esas cosas en Venezuela? Muchas de esas explicaciones están aquí y yo se las voy a dar la semana que viene una vez que procesemos esto muy bien. Y le agradezco a ese venezolano que no le importó tomar un avión, venirse no a Miami, pero a una ciudad de los Estados Unidos a entregar esto. Y haciéndolo además contra todo riesgo, porque es uno de los funcionarios más importantes de la Vicepresidencia de la República en Venezuela. Y les digo dónde está ubicado, cuál es su cargo, porque él mismo me pidió que lo hiciera para que se entienda que ya no todos los funcionarios, altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro están aceptando ciertas cosas que pisan definitivamente lo que es el delito de traición a la patria. Así que la semana que viene les prometo que esos 2 días que estuve ausente van a ser recompensados con el contenido del material que recibí y para el cual tuve que salir, para conseguirlo tuve que salir de la ciudad estos 2 días. Hubo 2 temas muy importantes que he venido trabajando durante mucho tiempo y pues explotaron durante estos días que estuve ausente y hoy quiero tratarlos con ustedes. El primero es específicamente nunca he señalado a Tarek William Saab, que es el defensor de los derechos humanos en Venezuela, de estar incurso en tráfico de drogas. No lo he hecho nunca porque realmente considero que no está metido en el delito de tráfico de drogas. Lo que sí es cómplice de todo lo que pasa con respecto a los abusos y violaciones de derechos humanos en Venezuela, porque es el defensor del pueblo y no toma cartas en el asunto, que además es su trabajo, para eso está, ¿no? Fue retenido en México, en el aeropuerto, y eso trajo una cantidad de especulaciones. Nosotros tenemos prácticamente que un corresponsal en médico, es un exiliado. Se trata de Abdel Naime, que tiene toda la información y ya lo tenemos vía Skype desde México para que nos aclare la situación dentro además de lo que es la realidad y lo que es la verdad, ¿no? Porque incluso está rodando por ahí una fotografía que supuestamente es del momento de la retención por parte de funcionarios de Interpol y realmente la foto es un montaje, porque además lo que va a aclarar ahora, una de las cosas que va a aclarar Abdel Naime ahora es que no fue Interpol quien lo retuvo, sino los funcionarios de inmigración en el aeropuerto de México. Buenas noches, Abdel, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia, ¿cómo estás? Un saludo para ti, toda tu audiencia y mucho afecto, como siempre. Bueno, Abdel, cuéntanos, porque nadie como tú para explicar exactamente cuál fue la situación por la que atravesó Tarek William Saab, el defensor del pueblo en Venezuela, y lo que ha sido la realidad y lo que ustedes o lo que tú como exiliado has vivido precisamente por la presencia de Tarek William Saab en México.
Sí, bueno, Tarek William Saab llegó el día sábado, 4 días antes, ¿cierto?, que empezara la conferencia a la que él va a participar, que es la Conferencia Internacional de la 6C en Mérida, Estado de Yucatán, aquí en México. Al llegar al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México, se consiguen con los funcionarios de migración, cuando pasa su pasaporte, con una alerta nivel 1 de Interpol del ciudadano Tarek William Saab. La alerta número 1 es, nivel número 1, es una alerta interrogatoria que obliga a los países que suscriben a Interpol a hacerle un interrogatorio de qué va a hacer en ese país el ciudadano que va en tránsito o va entrante a ese país. Tarek William Saab, aparte de eso, no quería, alegando que tenía pasaporte diplomático, no quería firmar su forma migratoria como la tienen que firmar todos los ciudadanos que visitan este país. Se llama FMT, forma migratoria transeúnte o forma migratoria turista. Él alegaba que tenía pasaporte diplomático, que no tenía que firmar nada, pero aparte de eso, con la alerta de Interpol, lo que procedió el Estado de México fue a cumplir con los tratados internacionales y retener momentáneamente a Tarek William Saab y pasarlo a una sala VIP, donde esperan los diplomáticos, pero para un interrogatorio de a qué venía a hacer a México, etc. Cuestión que yo no le veo mayor problema, y porque el señor se siente tan ofendido porque lo hayan interrogado, le hayan preguntado qué viene a hacer a México, y mucho menos que lo hayan, como él dice, obligado a firmar un documento. No lo obligaron a firmar un documento, simplemente a firmar su forma migratoria de entrada al país, como cualquier ciudadano, independientemente de que tenga pasaporte diplomático o no. Esa fue la situación. Estuvo cerca de 1 hora y media, 2 horas en ese proceso, y después un par de horas más, mientras que hacía su vuelo de conexión con Mérida, Yucatán. En realidad no fue mayor cosa, sin embargo sí, ya empezamos los ciudadanos a darnos cuenta de que Interpol sí está poniendo la mira sobre muchos de los ciudadanos del Estado venezolano, de los señores que gobiernan Venezuela, por una cantidad de delitos, y como tú lo decías, no solamente delitos de narcotráfico ni nada de eso, sino incluso delitos de violación de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad, de corrupción, etcétera. Sí, porque dejar pasar por alto como funcionario defensor del pueblo que eres, que es defensor de los derechos humanos, obviamente, dejar pasar por alto las violaciones a los derechos humanos, eso es complicidad. Y obviamente, bueno, ahí dice que es Interpol Estados Unidos. Cualquier país que condene la violación a los derechos humanos y que esté inscrita en todos los acuerdos internacionales que se han hecho para defender esto, pues tiene que tomar cartas en el asunto. Pero paso a decirte, Abdel, además, que Interpol estará tomando cartas en este asunto, pero además será una forma de resarcir cómo Interpol se ha dejado utilizar para perseguir a la disidencia y a la oposición en Venezuela. Porque yo, por ejemplo, el 9 de noviembre, paso también a anunciar esto, el 9 de noviembre, tengo en Washington, voy a ser parte de una conferencia de víctimas de Interpol, porque muchos hemos sido colgados, no con alerta 1, así como tú lo estás explicando, que es un interrogatorio que deberían hacerle los funcionarios, sino con alerta roja, como criminales de alta peligrosidad. Hemos sido colgados en las listas de Interpol, lo cual ha sido para nosotros, para muchos de los perseguidos políticos en Venezuela, el viacrucis que hemos tenido que vivir cada vez que atravesamos un aeropuerto. Y muchas de las personas que están colgadas en Interpol injustamente no se atreven a cruzar los aeropuertos precisamente porque pasamos por cosas realmente terribles. Yo voy a describir todo eso en esta conferencia que voy a dar el 9 de noviembre en Washington. Abdel, eso no pasó a mayores, él no estuvo ni siquiera detenido, se habla de que estuvo retenido, y para aclarar que la foto que está circulando por las redes no es real, es un montaje donde supuestamente aparece con funcionarios de Interpol alrededor. Así es, la foto es un montaje, la foto no es real.
no fue Interpol la que lo interrogó, fue simplemente el Instituto Nacional de Migración de México, el Estado mexicano, el que procedió a cumplir su protocolo y su requisito de interrogatorio a una persona que tiene alerta de Interpol nivel 1. Abdel, pero además toda la razón. Hay una información que dice que ¿cuántos asilados venezolanos hay en México? México habemos 3 exilados políticos. 3. Tú eres, yo diría oficialmente con estatus migratorio de asilados o como exilados. Y tengo entendido que hubo como una especie de seguridad alrededor de ustedes durante la permanencia de Tarek William Saab allá. Sí, en efecto, algunos órganos de seguridad del Estado mexicano, cuya función es resguardar la integridad de los exilados políticos y cumplir con los tratados internacionales, estuvieron cerca en el caso particular mío, de mi residencia, de mi oficina. Incluso llamé a algunos amigos de órganos de seguridad y me dijeron, sí, es una situación preventiva, simplemente no te alarmes, no te preocupes. Pero claro que el Estado mexicano o cualquier país del mundo se tiene que alarmar cuando un señor que está en curso, no solamente en complicidad por no haber hecho su trabajo como defensor del pueblo, por complicidad en delitos de lesa humanidad, sino que recordemos que también Tarek William Saab fue parte del Ejecutivo cuando era gobernador del estado de Anzoátegui, y en todas las manifestaciones fue uno de los gobernadores más duros y más represivos. Siempre se ha pintado como defensor de los derechos humanos, pero cuando le tocó gobernar fue uno de los mayores represores y de los mayores violadores de los derechos humanos. Ahora, sin embargo, sí te quiero decir que el Estado mexicano simplemente estuvo cumpliendo con su función de protegerte, de protegernos a nosotros los exilados de acuerdo a los tratados internacionales. Como debe ser. Abdel, otro tema que quiero pasar porque ya me quedan muy pocos minutos de este segmento, es que ha sido nombrado por la Internacional Demócrata, ha sido nombrado relator internacional para el caso de Venezuela. Tú has sido nombrado, Abdel Naime. Y además que el nombramiento está firmado por el expresidente colombiano Andrés Pastrana. Háblame de qué significa esta relatoría y qué es lo primero que vas a relatar sobre el tema de Venezuela. Sí, bueno, en efecto, en la anterior sesión plenaria de la Internacional Demócrata de Centro o Internacional Demócrata Cristiana se aprobó una relatoría para el caso Venezuela. Y en efecto fui designado para tal posición, lo cual es un honor para los demócratas cristianos de Venezuela y del mundo, que tengamos en esa importante organización mundial un vocero. En efecto, en estos momentos estamos acordando la agenda, lo estoy acordando con el secretario particular del presidente Pastrana, a la cual mañana le tengo que enviar la agenda del primer informe. El primer informe, y la agenda es bastante amplia, creo que son muchos los temas que hay que tocar relacionados al caso Venezuela. Evidentemente la solidaridad inmensa que tenemos que tener con los presos políticos, por los perseguidos, la sensibilidad con el movimiento estudiantil, los temas económicos, políticos, sociales, la escasez, la falta de insumos médicos, los enormes problemas políticos, las elecciones del 6 de diciembre. Son muchos temas, la falta de transparencia en materia electoral, la falta de garantías, la no separación ni autonomía de los poderes, de los distintos poderes del Estado. Son en realidad la ruptura del pacto social, la quiebra económica de Venezuela, que es uno de los temas más graves. Vamos a abordar tanto el tema de la problemática nacional como la problemática de Venezuela a nivel internacional y a nivel mundial, incluso las distintas crisis diplomáticas que ha sostenido este gobierno con otros países por estrategias totalmente erradas. Bueno, y Abdel, también vamos a tocar las evidencias de totalitarias y dictatoriales del régimen que dirige Venezuela. Bueno, nadie como un perseguido político como tú, que ha sido además tan luchador como
para tener ese cargo de relator del tema de Venezuela, y te vamos a pedir que cada vez que haya una relatoría que tenga tu firma, pues entonces nos las hagas llegar para informarla. Con todo gusto te vamos a estar haciendo llegar tanto la agenda como los distintos informes que se le presenten al presidente de la IDC, el doctor Andrés Pastrana Arango, el cual ha sido muy abierto, está muy preocupado por el tema de Venezuela. Así es. Y para nosotros es un honor trabajar en conjunto con él. Muchísimas gracias, Abdel. Gracias por habernos atendido y haber aclarado todo este asunto también de Tarek William Saab. Gracias. Gracias a ti, Patricia. Bueno, vamos a ir a un corte. Al regreso vamos a hablar del otro tema que no pudimos tocar por nuestra ausencia, y es que la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida ha presentado cargos por narcotráfico contra Pedro Luis Martín. Cuando regresemos yo les voy a contar quién es Pedro Luis Martín para que ustedes sepan lo estrechamente ligado que está al gobierno de Venezuela. Y antes de irnos a un corte quiero pasar a anunciarles, porque ha habido muchas preguntas acerca de si se va a hacer algún velorio, alguna misa por la memoria del doctor José Rafael Marquina, de nuestro amigo José Rafael Marquina. Yo los invito a que visiten la cuenta de Twitter del doctor Marquina, que es Marquina04, que está siendo actualizada, digamos así, por su esposa, por Candice. Su esposa y sus hijos, sus hermanos que lo sobreviven, están invitando para una misa en su honor. Va a ser mañana la misa. De todas maneras, visiten, les repito, Marquina04, la cuenta de Twitter que está siendo manejada por la esposa por la viuda del doctor Marquina, por Candice. Mañana 8 de octubre a las 6:30 de la tarde va a haber un memorial para José Rafael Marquina en una iglesia en Naples. Así que quienes puedan asistir, lamentablemente nosotros no vamos a poder estar porque tenemos que estar aquí en el programa y es a las 6:30 de la tarde. Naples queda a 1:30 de Miami, pero bueno, ahí vamos a estar con nuestros sentimientos y bueno, además está decir nuestras condolencias a Candice, su viuda, y a sus hijos, sus hermanos que están aquí en la Florida para este memorial en nombre de José Rafael Marquina. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a hablar de Pedro Luis Martín. Vamos con Agárrate. Bien, la Fiscalía, esa información salió estos días que estuvimos ausentes del Distrito Sur de la Florida, ha presentado cargos por narcotráfico contra 2 altos ex jefes policiales de Venezuela. Uno de ellos es Pedro Luis Martín Olivares. Ahí tienen ustedes el rostro, la única foto y la única imagen de Pedro Luis Martín Olivares que rueda por las redes. Así lo conocí yo, por cierto. Ese era su aspecto. Pero la información que manejo es que al mejor estilo de los capos, al mejor estilo de los mafiosos, se ha cambiado el rostro. Ahí tienen ustedes la ficha que está también circulando, la ficha de Pedro Luis Martín con sus huellas. Bueno, este personaje, Pedro Luis Martín, está estrechamente ligado al Pollo Carvajal, a Hugo Carvajal Barrios, que ustedes saben, ahí lo tienen ustedes en esa imagen, cuando fue detenido por la DEA en Aruba. El Pollo Carvajal, Hugo Carvajal, es quien introduce en el mundo de la inteligencia, los servicios de inteligencia en Venezuela, a Pedro Luis Martín, que se convierte en el brazo ejecutor de los peores crímenes. Que eran no solamente ordenados por el Pollo Carvajal, sino eran por cuenta propia, por el negocio especialmente del narcotráfico. Pedro Luis Martín tiene 48 años apenas y era informante. Comenzó siendo informante de la extinta División del Tráfico Internacional de Drogas del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial, la antigua, lo que ahora se llama CICPC. Ahí estuvo él trabajando al mando de los subcomisarios David Colmenares, Héctor Lesman y el inspector Jesús Arellano. Este último inspector, Jesús Arellano, también estuvo vinculado con el tráfico de drogas, no directamente, pero sí cobró por la fuga de un narcotraficante de los calabozos de la DICIP, que actualmente es el SEBIN, por lo cual cobró $5 millones. Bien, Pedro Luis Martín fue jefe de seguridad de Ricardo Fernández Berruecos, un empresario que fue denunciado también por esta periodista, un empresario, un boliburgués, que le vendía no solamente
solamente comida a Venezuela, sino que tenía unos estrechos vínculos con el alto gobierno y para el momento que estuvo detenido, estuvo preso por diversas denuncias, por esos conflictos internos que hay entre los diferentes grupos del gobierno venezolano. Bueno, cuando cayó preso Fernández Berrueco, Pedro Luis Martín era su jefe de seguridad. Este personaje, bueno, en su perfil es el perfil propio de un agente de inteligencia y un agente, y además de un mafioso de esta categoría. Tiene una habilidad especial para desaparecerse cuando por alguna razón su nombre resalta en las listas de criminales. Se cambia el rostro, como dije, en este momento la información que manejamos es que está en eso, cambiándose el rostro, pero se lo cambie como se lo cambie, donde esté lo van a encontrar, porque se trata ahora de una acusación de la Fiscalía de Estados Unidos y una acusación por narcotráfico. Bueno, el país donde generalmente solía esconderse para enfriarse, como llaman los criminales a este proceso de que se olviden de él, pues es Panamá. Ahí tienen ustedes las imágenes de Panamá. A ese país ingresó varias veces y también lo denuncié yo públicamente en mis columnas en el diario El Nuevo País, con pasaportes falsos. Se dice también que ahorita, por supuesto, tiene un pasaporte falso en su poder. Este señor, Pedro Luis Martín, desarrolló en Venezuela una verdadera plataforma de intervenciones telefónicas, grabaciones, seguimientos no solamente contra la oposición, y en eso hay que estar claro, sino también contra funcionarios chavistas, contra empresarios, además contra banqueros en Venezuela, y se dedicó a extorsionar, montando una verdadera red de crimen organizado. Esta periodista, y ustedes pueden verlo aquí, tengo yo los periódicos de esa época, en el año 2008 ya estaba denunciando. Aquí tienen, por cierto, que traté de ubicar esto en la web, pero Pedro Luis Martín, como hacen estos criminales, se ha dado la tarea de borrar todas las denuncias que aparecen o aparecían en la web con su nombre, que eran muchas, por cierto, porque no era yo nada más. No he sido yo nada más la que me he dedicado a investigar a este personaje. Han sido muchos periodistas que después fueron perseguidos. Cada vez que publicábamos algo contra Pedro Luis Martín, éramos perseguidos en Venezuela de todas las formas y amenazados de todas las formas. Aquí tienen ustedes estos periódicos, El Nuevo País del 2008, El Nuevo País del 2009, donde yo menciono a Pedro Luis Martín. Bueno, una de las denuncias que yo hice, estando ya en el 2008, ya yo estaba aquí en Estados Unidos, es que este personaje, Pedro Luis Martín, intentó en Panamá asesinar a la esposa de un funcionario llamado Luis Castro, que había sido jefe de seguridad de Ricardo Fernández Berrueco. Fíjense, ese es el vehículo que tenía en ese momento la esposa, iba conduciendo la esposa de Luis Castro. El vehículo recibió 15 impactos de bala, calibre 9 milímetros, ahí tienen ustedes las fotos, la sangre además, y de esos 15 tiros ella recibió un total de 8 tiros. Ella pudo salvar la vida. Yo tuve oportunidad de conversar con Luis Castro personalmente, que me dio todos los testimonios. Ella salvó su vida, pero perdió un ojo. Bueno, gracias a Dios, la hija, la bebé que tenía con ella, también salió ilesa. Esta señora, la esposa de Luis Castro, está ahora en los Estados Unidos y protegida por el gobierno de los Estados Unidos. Repito, Hugo Carvajal Barrios quien introduce en el mundo de la inteligencia en Venezuela a este criminal. Y en una jugada estratégica, además, para el tráfico de drogas dirigido por el Pollo Carvajal. En este periódico que ven ustedes aquí, denuncié yo en el año 2008 cómo, estando frente a la Dirección de Inteligencia de los organismos de seguridad en Venezuela, Pedro Luis Martín se comunicó vía telefónica con el general Jaime Escalante Troconis, que era en ese momento el jefe del Comando Regional número 1 con sede en el Táchira. Ahí lo tienen ustedes. Para exigirle, Pedro Luis Martín le exigió que liberara a un grupo de personas que habían sido capturadas con un gran cargamento de drogas. No solamente que liberara a esas personas, sino que además liberara la droga, que les entregara la droga y los dejara ir. Y este general, Jaime Escalante Troconis, se negó rotundamente a obedecer la sugerencia que le estaba dando Pedro Luis Martín, quien además todo el mundo sabía que el Pollo Carvajal estaba detrás de esa orden. Jaime Escalante se negó rotundamente y después vino la venganza de Pedro Luis Martín. ¿Cómo vino la venganza de Pedro Luis Martín? Ocurre el crimen, el asesinato
que por cierto ya se van a cumplir 11 años, del fiscal Danilo Anderson, a quien le colocan una bomba en su vehículo, pues, y ya es harto conocido todo lo que ocurrió ahí. Ahí, en ese expediente, se utilizó a fiscales para acusar a personas inocentes, entre las que me encuentro yo, por eso estoy en el exilio. Y ahí se mencionó en una primera oportunidad precisamente el general Jaime Escalante Troconis, que fue incluido en la lista de los acusados, de los inocentes acusados, fue incluido ahí por Pedro Luis Martín. Lo que ocurrió fue que Hugo Chávez se encargó personalmente de sacar de la lista a este general y por eso no fue procesado, como sí fuimos procesados el resto de los inocentes acusados. Bueno, cuando Pedro Luis Martín sale de la Dirección de Inteligencia del SEBIN, se llevó con él todos los equipos de intervención telefónica, de seguimiento, y los instaló en una millonaria oficina que tiene en el Centro Lido, todavía la tiene. El Centro Lido es un centro lujosísimo en Caracas. Ahí tenía unas oficinas millonarias, de costo millonario, y ahí instaló todos los equipos de seguimiento para continuar con cometiendo el delito de extorsión. Además del crimen organizado, Pedro Luis Martín manejaba una red de fiscales para perseguir a sus enemigos, especialmente a los periodistas, y además para extorsionar con casos que él mismo montaba casos judiciales de acuerdo con los fiscales y extorsionaba a las personas a las que se acusaban en esos casos para sacarlas y evitarles el proceso judicial. Bueno, esto es lo de menos, porque además el grave delito por el cual está siendo perseguido aquí en los Estados Unidos y buscado es el de narcotráfico. Bueno, ahí estuvimos acusados en los tribunales por este delincuente, por estos criminales. Ahí estuvo Marianela Salazar, la periodista Marianela Salazar, estuvo el periodista Rafael Poleo, estuvo esta periodista también acusada por Pedro Luis Martín, aparte de las amenazas que recibíamos por parte de él cuando lo mencionábamos en alguna de nuestras investigaciones periodísticas. Ahí tienen ustedes incluso un cartel de citación, lo tienen ahí en pantalla, donde se me cita a mí en los tribunales en Venezuela. Ya yo estaba aquí en el exilio y ven ustedes la fecha, 14 de noviembre del 2008, por las publicaciones que yo había hecho contra Pedro Luis Martín. No sé si pueden ampliar la imagen, pero la acusación era difamación e injuria, es decir, que todo lo que nosotros decíamos, todo lo que yo decía, en particular en este caso, era falso según Pedro Luis Martín. Y ahí tienen ustedes cómo al final la justicia en este país, en los Estados Unidos, tarda, pero llega, porque todo lo que habíamos dicho es tan cierto que este hombre está siendo procesado en la Fiscalía de este país. Bueno, además, varios testigos que estuvieron presentes en la zona donde asesinaron al fiscal Danilo Anderson en Caracas, testimoniaron que ahí había estado personalmente Pedro Luis Martín minutos antes de que explotara la bomba que asesinó al fiscal. Ese es uno de los testimonios que han sido recogidos por varios de los periodistas que hemos hecho la investigación en este caso. Finalmente, repito, se hace justicia, hay una orden de captura internacional y donde se meta, así se opere la nariz, los ojos, la cara, como hizo, por ejemplo, Vladimiro Montesinos, va a aparecer y va a pagar aquí en los Estados Unidos, donde no es cosa fácil ir a la cárcel por el crimen del narcotráfico. Se dice que está siendo protegido en Venezuela, cosa que no dudamos, porque de caer preso este hombre, pues es mucho lo que hay, mucha información de la que ahí va a surgir en un proceso judicial. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a hablar con Carlos Vecchio, quien ha sido inhabilitado políticamente para participar en las elecciones del próximo 6 de diciembre en Venezuela, las elecciones parlamentarias. Pero antes de ir a un corte, les recuerdo seguirme en mis cuentas de Instagram, que es PatiPoleo B, en mi cuenta de Twitter, que es @PatiPoleo, y sobre todo en mi cuenta nueva de Facebook, que es www.facebook.com/PatriciaPoleo oficial. Y hoy, durante esta semana, o sea, hoy y mañana, porque ya el evento es el viernes, vamos a estar rifando unas entradas para el evento que se llama Me Vine Demasiado. Aquí estuvimos el viernes pasado con las personas que lo estaban promocionando. Ahí tienen ustedes el promocional. Me Vine Demasiado es una feria en la que se va a dar información a las personas que quieren venirse a Miami o a Estados Unidos, pero va a ser aquí en Miami,
y también a las personas que ya llegaron están un poco desorientadas. Ahí se va a hablar de inmigración, de oportunidades de negocio, de compra de carros, de alquileres, compra de vivienda, toda la información y toda la orientación que necesitas si estás llegando o tienes planes de vivir en los Estados Unidos. Es el viernes desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche en el Hotel Aloft Doral. Si te metes en nuestra página de Facebook, que ya les dije es www.facebook.com/Patricia Poleo oficial, y le das like, vamos a obsequiarle a las primeras 5 personas que le den like después de este mensaje, le vamos a obsequiar entradas para este evento tan importante. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a conversar con Carlos Vecchio. Ya regresamos. Regresamos con Agárrate, ya estamos, como lo anunciamos, con Carlos Vecchio. Carlos Vecchio es el dirigente nacional de Voluntad Popular del partido de Leopoldo López y acabas de ser inhabilitado, Carlos, en el circuito donde se mide también Diosdado Cabello. Así es. Estábamos encabezando la lista por el partido oficial Diosdado Cabello y yo en este caso por la Mesa de la Unidad. Y un poco la intención también era, bueno, hacer el mayor esfuerzo donde más se tiene que hacer y competir con lo que ha sido para mí el símbolo del autoritarismo, el símbolo del desastre, lo que está viviendo Venezuela y del pasado, porque eso es lo que ya ellos ya representan. Entonces era una manera de hacer un contraste muy claro de la Venezuela que nosotros queremos construir. Ahora, Carla, esto de las inhabilitaciones no es nuevo, ya tiene tiempo. Vamos a escuchar primero la aclaratoria que quiso hacer Tibisay Lucena, que es la presidenta del Consejo Nacional Electoral, acerca de esta inhabilitación. Ya nosotros habíamos tocado el tema de las inhabilitaciones aquí en el programa, que son, además, lo dijo aquí Gisela Parra, que fue juez en Venezuela, fue presidenta del Consejo de la Judicatura, que eso era absolutamente ilegal, que ya todos esos documentos que demuestran y todas las pruebas que demuestran que esto es ilegal, que el Contralor no puede inhabilitar, por ejemplo, están en manos de toda la directiva del CNE, sin embargo no pasa nada, ¿no? Pero vamos a ver primero lo que Tibisay Lucena tuvo que decir sobre esto. Lo mejor que puedes hacer es sustituye la postulación y la impugnación iba a decaer porque no iba a haber impugnado. Sin embargo, no hubo ningún tipo de respuesta, no se acercaron a la Junta, no hubo escritos, no hubo descargos y el Consejo Nacional Electoral, tal como establece la ley de acuerdo a las normativas y al marco jurídico venezolano, decidió el día 4 de septiembre, tiempo suficiente para siquiera haberse acercado a la Junta y meter al menos un alegato. Lo que no se puede decir, que lo dicen en esa realidad confeccionada, una realidad paralela, lo que no se puede decir ya es que no se sabía, porque sí se sabía y hubo comunicación directa con las altas autoridades de este Poder Electoral específicamente sobre ese caso. El día 8 de septiembre tuve una reunión donde de nuevo se volvió a tocar el tema y de nuevo se les dio la explicación. El Consejo Nacional Electoral de esa impugnación, sin embargo, lo que hizo fue hacer una admisión parcial, solamente el caso del señor Vecchio. Esa impugnación no se admitió completa, fue parcial, solamente el caso Vecchio. Si lo hubiéramos hecho completa, el partido MUD se hubiese quedado sin lista en el estado Monagas. Sin embargo, no lo hicimos completo, fue parcial, solamente tomamos el caso Vecchio para no entrar en las otras consideraciones porque consideramos que no aplicaban y aplicamos la normativa, aplicamos el marco jurídico venezolano al caso que efectivamente le correspondía. Y esa impugnación quedó sin efecto. ¿Qué significa eso? Significa que no puede ser sustituida. La lista del partido MUD, por decisión de ese partido, quedó con 3
integrada por 3 candidatos y candidatas. Qué descaro. O sea, hicieron el sí, favorcito a voluntad popular. Sí, sí. ¿Cuál es la razón de la impugnación que yo no la entiendo? Mira, lo que hay que decir, que ella no dice, Ajá. es que el 11 de agosto, ella aceptó mi postulación. El CNE decidió que la candidatura de Carlos Vecchio cumplía con todos los requisitos constitucionales. Pero antes de ese 11 de agosto había ocurrido lo que ella dice, que se había reunido con Freddy Guevara. El 27, ella dice que hay una reunión el 27 de julio. O sea, antes de que aceptó tu donde postulación. supuestamente dice, mira, que eso puede tener problemas, esa candidatura. Yo hablé con Freddy y Freddy me dice que él no recuerda eso, que se le haya planteado nada de eso. Pero vamos a suponer que fue así. Ajá. Que lo que ella dice el 27 de julio, el 11 de julio, Patricia, el 11 de agosto, posterior a eso, al 27 de julio, mi candidatura fue aceptada, porque la Constitución, en su artículo 188, establece solo 3 requisitos para ser diputado. 1, ser venezolano; 2, mayor de 21 años; y 3, haber residido al menos en cualquier momento 4 años en el estado respectivo. Yo los cumplo todos. Entonces fíjate tú, que tampoco lo dice Tibisay. Eso fue el 11 de agosto. Llegó el día que vencían las impugnaciones, 17 de agosto. Nosotros mismos revisamos y ahí no hubo impugnación. De hecho, ella, después del cierre de las postulaciones, y el 12, el 13, el 14, el 15, esos días, dio una rueda de prensa. Y en ningún momento dijo que se había rechazado mi candidatura y en ningún momento dijo que había habido una impugnación. Fíjate lo que ella no menciona. Y te agrego un elemento más. El 18 de agosto, es decir, fecha en que ya habían vencido todas las impugnaciones, 18 de agosto, ella, Tibisay Lucena, aceptó que yo pudiera ser trasladado y votar en el estado Monagas. Entonces, fíjate cómo todo había transcurrido perfectamente sin ningún problema. Ahora bien, misteriosamente, el 2 de septiembre, por los medios de comunicación de Monagas, dice, mira, aquí está una impugnación. Qué curioso. Fíjate el detalle de esto. Eso coincide con la decisión política de acelerar el juicio de Leopoldo López para sentenciarlo a 14 años. Es decir, hubo una decisión política, a nuestro modo de ver, que dijo, hay que sacar a estos tipos del juego, tanto a Leopoldo López como a Carlos Vecchio, que está enfrentando a Diosdado. ¿A quién beneficia la decisión esa? ¿A Carlos Vecchio? ¿A la MUD? No, beneficia a Diosdado Cabello. ¿Y en qué se traduce todo esto? Bueno, un miedo de Diosdado Cabello. Porque además no está sustituido ahí, ¿no? O sea, claro, simplemente no hay candidato. Ahí voy a decir otra cosa que ella no dice. Es verdad, eran 4 candidatos, me sacan a mí. Quedan 3, ahí va a salir un solo diputado. Por la técnica electoral que existe. Es decir, que la MUD va a tener diputado, no va a perder diputado. Pero de estos 3, la MUD puede sustituir los 3 si le da la gana, antes del 6 de noviembre. Entonces nosotros podemos hacer las sustituciones políticas que queramos. Entonces ella no dice eso. Entonces ella lo dice con la manipulación de decir, no, es que la responsabilidad de los negligentes fueron ellos. Yo lo que digo es, lo que ha sido diligente a favor del gobierno y de Diosdado Cabello, para bien, como siempre, como siempre. Entonces, porque ahora viene la parte del tema que te quiero tocar es ¿hasta cuándo esto, Carlos? Porque fíjate, Freddy, por cierto, que Freddy Guevara, vamos a ver algunos de sus tweets porque le respondió muy bien. Una de las cosas que dice Freddy es que el CNE sugiere que no inscribamos a alguien porque lo van a sacar ilegalmente, hay que hacerles caso. O sea, lo que Freddy Guevara dice, vamos a ver si podemos mostrar algunos de sus Twitter, es que ellos no tienen, ustedes, no tienen por qué acceder a una decisión del CNE que es ilegítima, que es ilegal. Ahí tienen que esperar al CNE que renunciáramos a la candidatura de Carlos Vecchio cuando esta es legítima y constitucional. Y tan es así que ellos la aceptaron. Claro. Ellos la aceptaron. Y fíjate también todo lo que nos dice Tibisay, para que tú veas el cinismo de quien está allí. Como a mí no me podían inhabilitar por la Contraloría, porque fue la pregunta que me hiciste, bueno, ¿y por qué te sacan? ¿Cuál es la justificación? Como no podían hacerlo por la Contraloría, porque yo no he sido nunca funcionario público, que es la vía express que ellos tienen, ni tampoco tengo sentencia, porque a mí mi juicio pues no ha podido avanzar, que es el mismo juicio de Leopoldo, yo estoy en el mismo expediente de Leopoldo. Ellos desempolvaron una decisión del año 2008 que le aplicaron a Eduardo Lapi, donde decían que eso es fraude a la ley, que yo me estaba postulando, fíjate tú la barbaridad, que yo me estaba postulando no para representar al Estado Monagas, sino para eludir la orden de captura que existe en mi contra, porque si yo gano, yo voy a tener la inmunidad parlamentaria y entonces voy a eludir la justicia.
Fíjate tú la barbaridad, porque tuviste que ella no nombró un artículo de la Constitución en base al cual rechazaron, sino genérico. En el marco jurídico y constitucional nosotros hemos tomado la decisión, pero es incapaz de nombrar un artículo porque no existe. No existe. Entonces ellas me quieren aplicar una sentencia lápiz que no me aplica a mí, le aplica a lápiz. Ellos no me la pueden aplicar a mí. Bueno, lápiz porque está condenado. Pero eso fue un juicio a lápiz. Condenado o no, lo que sea, eso fue a lápiz. No me la pueden aplicar a mí. Y mucho menos un ente administrativo. Mucho menos un ente administrativo como el CNE. Entonces, ellos desempolvaron eso. Y yo lo que he dicho es, si yo tengo inmunidad, no es porque yo quiero, es porque la gente votó por mí. Claro, y la inmunidad te lo da el voto. Me lo da la gente y no es para eludir la justicia siempre te puede alcanzar porque te pueden allanar la inmunidad. Bueno, ya entonces eso... Ya ellos están... Patricia, eso te llevaría al absurdo de decir que todo aquel que tenga una investigación no puede ser diputado. Eso es el absurdo que te generaría, porque bueno, todo el mundo lo va a hacer para eludir la justicia. Y entonces dejan a un lado mi presunción de inocencia, que yo no he sido juzgado. Entonces me están quitando a mí, coartando un derecho político de postularme, es un derecho humano. Bueno, así. ¿Quién te va a sustituir? ¿Quién te va a sustituir, Carlos? ¿Quién se va a medir con Diosdado Cabello ahí? Esa discusión la tenemos que dar. Yo, por lo pronto, hemos presentado un recurso en el CNE y esperaremos que respondan nuevamente que te van como dicen los malandros, te van a rebotar. Que lo hagan, Ay, lo hagan, pero nosotros vamos a seguir insistiendo en esto y va a llegar el momento en que tomaremos la decisión de quién va a ser la persona que va a estar encabezando en caso de que esto persista. Ahora, el mensaje es muy claro. Esto es una jugada de Diosdado Cabello, Patricia. Pero por supuesto. O sea, tú no la puedes dejar a un lado. Cobardía y es una cobardía de Diosdado Cabello. Y se lo dije muy claro. Le dije, mira, hermano. Él sabe que no tiene los votos. No se esconda tras las faldas del poder de Tibisay. Yo le planteé una carta pública que la saqué en todos los medios. Por cierto, no me la dejaron sacar en Monagas por el terror que sembró Diosdado Cabello. Ningún medio pues quiso aceptar la publicación de mi carta. Bueno, por eso es que es tan importante estos medios que vienen de afuera hacia adentro. Donde le planteo el reto, le digo, ¿cuál es el miedo? Tú no quieres que yo sea diputado, le digo, gáname, pero con votos, no te escondas tras del poder, no te escondas tras de Tibisay para no dejarme participar. Claro. Y sin duda muestra miedo y cobardía. Y le dije, te reto a que nos contemos en Venezuela. Y le dije también, y lo agrego, si me quieren plantear la infame y cobarde condición de estar preso para poder participar, le dije, estoy dispuesto a aceptarlo con las garantías que yo merite. Ahí está el planteamiento nuestro, muy claro. Mira, Carlos, yo quería, ya nos vamos a ir a un corte, pero antes de irnos quiero mostrar en pantalla, este es un periódico, El Nuevo País, periódico para el que yo trabajaba, del año 2008. Este periódico yo, bueno, tengo mi hemeroteca. Vamos a ver la imagen que aparece ahí, te invito a verla en pantalla, Carlos. La imagen de primera página es una marcha que se hizo, estamos hablando específicamente del 8 de junio del 2008, la marcha fue el 7 de junio, que fue día sábado. Fíjense, ahí aparece Leopoldo López en la foto acompañado de Manuel Rosales, que por cierto, pronto va a estar, parece, nuevamente en la escena política venezolana. Y el título de la foto de primera es Derecho a elegir. Dice, estudiantes, grupos populares y líderes políticos marcharon ayer por las calles de Caracas para protestar contra la lista Rusián, que ya se murió, la cual amenaza con impedir que importantes dirigentes de la oposición puedan presentar sus candidaturas para las elecciones regionales de noviembre. Reconocidos juristas insisten en que las inhabilitaciones impuestas por el Contralor General lesionan además el derecho de los venezolanos a escoger libremente a sus mandatarios. La causa a favor de los inhabilitados ha logrado reunir los esfuerzos de las distintas corrientes de la oposición y ha reactivado al movimiento estudiantil. En el recuadro puede verse al alcalde de Chacao, en ese momento el alcalde, Leopoldo López, y al gobernador Manuel Rosales, dos de las cabezas de la oposición venezolana. Bueno, esto fue en el 2008 y seguimos en lo mismo. Ya regresamos con Carlos Vecchio para que nos diga hasta cuándo vamos a seguir en lo mismo. Bueno, Garrett, estamos aquí en el estudio con Carlos Vecchio. Antes de irnos a un corte mostramos un diario El Nuevo País del año 2008, una marcha por las inhabilitaciones, en contra de las inhabilitaciones, en la que estaba encabezándola, estaba Leopoldo López y también Manuel Rosales. Uno en el exilio, el otro está preso. Carlos, además de eso, tenemos, cuando anunciamos que tú venías al programa, varias personas en el Twitter. Orlando Urdaneta, que no es Orlando Urdaneta, el compañero periodista, una persona que se llama igual, me dice, pregúntale a Carlos si sabía que lo iban a inhabilitar. La MUD insistió con él y ahora no se puede sustituir. Marbelis Bracho dice, ganamos porque así va a ser, y el gobierno dice que no, que vamos a hacer, que nos vamos a ir a dormir para siempre y morimos de impotencia, algo así. Dice, pregúntale
porfa, ¿qué haremos si ganamos y el gobierno nos niega el triunfo? Bueno, la historia de siempre. Marupa dice, pregúntale también por qué les prometen a nuestros presos políticos que saldrán libres si estamos en dictadura. La gente no cree, no cree en esto de que se van a ganar esas elecciones y entonces amanecemos en enero como en un país distinto. Carlos, ¿hasta cuándo esto? Si ya hemos visto que desde el 2008 estamos viviendo, ya se había anunciado la misma historia. Mira, para contestar algo de allí, ¿no? Que preguntan si sabíamos que lo íbamos a impugnar, no. De hecho, insisto, nos aceptaron la candidatura y revisamos el plazo de impugnaciones y pasaron las impugnaciones y no hicieron nada. O sea, no hubo una impugnación. Lo que estoy denunciando es que hubo una manipulación con una intención política muy clara. Entonces, o sea, eso es la realidad, pero estoy diciendo que nuestra candidatura fue aceptada por Tibisay Lucena el 11 de agosto. Es más, agrego, fue la última candidatura que se aceptó. Bueno, pero después Diosdado la llamó y le armó un lío y dijo, pero bueno, ¿qué te pasó? ¿Te volviste loca, Tibisay? ¿Para dónde quieres ir? ¿Para cárcel de mujeres? Por eso le dije, cobarde, en este caso, a Diosdado Cabello de no querer medirse en esto. Entonces, tú planteas lo del 2008, es verdad, esas inhabilitaciones son inconstitucionales. De hecho, a mí me tocó pelear el caso de Leopoldo y lo llevamos hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y se dijo claramente que la única forma, como lo dice nuestra Constitución, para tú poderle quitar el derecho a alguien a postularse es con una sentencia penal definitivamente firme. Y eso no existe en nuestro caso y no existía, por supuesto, en el caso de Leopoldo. Y esta herramienta se ha utilizado, fíjate, desde que se convocó el proceso electoral el del 6 de diciembre, el gobierno ha inhabilitado a 10 opositores, 10. Imagínate que en Estados Unidos... Pero además no cualquier opositor, ¿no? No a cualquier Estamos opositor. hablando de los salidores, como se llama. Salidores como tú, por ejemplo. Y personas de peso. Y personas de peso. Manuel Rosales, María Corina Machado, Enzo Escarano, es decir, Daniel Ceballos, un grupo de venezolanos que tiene una trayectoria los tiro importante. Al piso, pues. Y que son pues personas reconocidas en el mundo opositor. 10 personas. Imagínate tú que Obama, aquí en los Estados Unidos, dijera que en las primarias republicanas, donde están 16 candidatos, diga 10 no van a participar. Bueno, eso aquí no existe. Eso... O sea, imagínate, o sea, para ponerlo en la dimensión. Entonces, no solo han hecho eso, sino han intervenido 2 partidos de la oposición, a COPEI y a la MIN Unidad, para perturbar la plataforma unitaria. Han hecho también los estados de excepción, que más o menos pudieran afectar cerca de 38 diputados si lo extienden a los estados Bolívar y Amazonas. Han impedido la observación internacional, es decir, han tomado una serie de acciones que lo que hacen es perturbar y sabotear el proceso electoral. Ahora, tú me preguntas, bueno, ¿qué hacer? ¿Está pasando lo mismo? Tú dices, ellos están haciendo lo mismo, pero el contexto y las circunstancias es distinto. Cuéntame, háblame de eso, porque para mí no solamente yo, el país quiere saber cuál es la diferencia. Y eso para mí es el punto de fondo. ¿Cuál es la diferencia? Para mí, hoy hay un quiebre político con la élite que gobierna Venezuela. ¿Un quiebre político de quién con ellos? Del pueblo contra esa élite. Es decir, la gente digo, no quiero más. Estos tipos no saben qué hacer, estos tipos se han robado el dinero, estos tipos están protegiendo sus eso, que sí lo entienden, Carlos, pero... No tengo dudas, Patricia, la gente no es Yo no tengo dudas de que hace tiempo está ocurriendo esto, pero el tema es que ellos tienen en sus manos la forma de torcer la verdad. Bueno... Lo hacen con la justicia, no dijeron que Leopoldo es un criminal que tiene que estar 14 años preso. No le cree. Pero está preso, Leopoldo está preso. Pero por ahora... Oye, a mí me gustaría, Patricia, que Leopoldo estuviera libre. A mí me gustaría que quienes están allí ahorita en el poder no estuvieran. Pero ¿cómo se hace para que ellos no manejen las instituciones de la forma que la manejan? Porque definitivamente lo hacen. ¿Cómo se hace para que entreguen el poder unos criminales, Carlos, que saben que sin poder van presos simplemente? Con la gente. Fíjate tú. Es que si no lo tenemos claro es imposible entender el escenario donde estamos. Yo creo que desde el 2013... la elección Capriles-Maduro, los venezolanos comenzaron a lanzar señales de que hay un proceso de cambio en Venezuela. A nosotros nos gustaría, tú me dices, oye, ¿por qué no cambiamos esto más rápido? A mí me gustaría que eso hubiese ocurrido hace mucho tiempo atrás. Pero las sociedades no actúan así, Patricia. Las sociedades tardan y toman su tiempo para digerir los cambios. Y que hay muchas, que la mayoría está del lado... Entonces esas luchas no son de la noche a la mañana. Es lo que quiero decir. O sea, pero lo que tú me quieres decir es que como ahora hay más gente, o sea, esa fue la tesis de Capriles. La tesis de Capriles es que el fraude se rebate con más gente. Aquí yo no estoy hablando del tema electoral. No, eso lo dejo a un lado. Para tú tener un resultado electoral tienes que tener primero un triunfo político.
que es el importante. ¿Y cuál es el triunfo político? El triunfo político es que hay un quiebre, que ya la sociedad venezolana dijo no quiero más de estos tipos, y tú tienes que materializar ese cambio. ¿Cómo se materializa el triunfo político? El triunfo político, ¿cómo se materializa? Entonces tú tienes ahorita uno en puerta, en 60 días, que es el proceso electoral. Tú tienes uno en puerta. Ahora, tú tienes lo más importante, que es el quiebre político, donde la gente decidió cambiarlos. Entonces tú tienes que lograr materializarlo. Si la gente decidió cambiarlo, quiere decir que la gente va a votar en contra de ellos. Correcto. Okay. El resultado va a ser en contra de ellos. ¿Cómo se hace para que reconozcan el resultado? ¿Lo tienes que defender en la calle? Lo tienes que defender en la calle. Sin ¿Usted duda. está organizada la oposición para defender estos resultados en la calle? La gente, voy más. ¿detrás de quién va a ir? Creo que hoy la oposición está más organizada que está antes. ¿Y por qué te digo este detalle? Más organizada. Fíjate por qué. Te voy a dar la justificación. Nosotros tenemos 167 candidatos. Cada circuito es una elección. Cada circuito tiene un doliente, que es el diputado. Si tú quieres ser diputado, tú tienes que tener tus votos primero, porque si no tienes votos, no tienes nada que defender. Entonces tú tienes que movilizar a la gente y llevarla a votar. Y dos, después defenderlos. Entonces, como cada uno es doliente, cada uno sí está preocupado para tener a sus testigos, para tener a su estructura organizativa, para movilizar y para defender los votos. Que es muy distinto cuando tú hablas de un candidato presidencial, que es uno solo, tú estás defendiendo a uno solo, aunque tu idea es defender un cambio, no una persona, pero en este caso tú tienes dolientes. Entonces, esos circuitos para mí tienen mayor organización y mayor estructura, por lo que yo he venido conversando con cada uno de los candidatos. Y voy mucho más allá, y me refiero mucho a los candidatos de Voluntad Popular que están en la plataforma unitaria. Estamos en sitios donde no hemos ganado en 16 años, y los números que yo estoy viendo allí de encuestas nos dan hoy ganando. Te puedo dar casos como en Portuguesa, donde hemos perdido siempre 70-30, uno de los más conflictivos. El caso de Monagas, que por eso es que nos sacan, y por eso Diosdado nos quiere dejar por fuera, porque estábamos ganando Monagas. Esa es la realidad. Entonces, tú tienes eso, políticamente, una oportunidad de capitalizarlo. ¿Que va a ser fácil el terreno? No, porque tienes unos malandros. Entonces tienes que tener la fuerza y el triple del esfuerzo para que tú puedas materializar ese cambio. ¿Hay unidad en la oposición para organizarse para eso, para enfrentar a esos malandros, por ejemplo? Bueno, cada candidato, sí, te lo digo clarito, cada candidato. Yo, por ejemplo, nosotros ya, en mi caso, aún no siendo candidato, en Monagas, tenemos diseñado eso y tenemos los sitios identificados, dónde hacer, cómo hacer. Bueno, ahora, lo que sí te digo es que no se lo voy a decir lo que voy a hacer. Bueno, claro, esas estrategias no se confiesan. ¿Me entiendes? Ahora, lo que yo sí estoy claro es que esa fuerza política que hay en este momento de quiebre político se va a expresar. Se va a expresar. Y hagan lo que hagan, no lo van a poder detener. Entonces, tú, en el caso mío, si Diosdado trata de sacarnos del juego como ha querido, abusando del poder, ¿cuál es mi mensaje? Pase lo que pase con nuestra candidatura, el mensaje es muy claro. Hay que derrotar a Diosdado. Hay que derrotarlo en Monagas. Hay que derrotar este abuso participando masivamente, pero haciendo el triple del esfuerzo y sobre todo protegiendo esos votos para defender al final del día no una candidatura, sino la soberanía popular. Bueno, ojalá todo eso sea cierto. Espero que de aquí al 6 de diciembre puedas venir al programa, porque realmente las cosas que se necesitan informar, este programa está a la orden para eso. Gracias a ti, Patricia, por esta oportunidad. Eso es bien importante, sobre todo también para que la gente conozca a sus candidatos, quiénes son, y porque están haciendo trampas, como que me contaron ayer que pusieron otro Ismael García del PSV para poderle ganar a Ismael García en el circuito de él. O sea, ya eso es como demasiado, pero es que ellos son brillantes, tienen el G2 cubano atrás. Pero la gente no es tonta. Yo confío más en la gente. No confío en las instituciones, pero sí en la gente. Pero hay que prepararla, y ellos Carlos, están subestimando a la gente. Hay que preparar a la gente, hay que informarla. No de gratis tenemos en nuestro himno nacional el Bravo Pueblo. No de gratis. Bueno, amén, amén. Yo me despido hasta mañana, no sin antes recordarles, bueno, hoy estoy estrenando el rosado de octubre, que es el mes de la lucha, aquí está Carlos además vestido de rosado, de la lucha contra el cáncer de mama, el cuidado del cabello solo en manos de expertos, lo mío lo hizo hoy, ustedes lo vieron en mi Instagram, Caloyero Trabamonte, su página web es www.tured.com y pueden hacer la cita a través de la página web o llamarlo por teléfono, que mejor es la página web, 954-732-1485. Y todos los accesorios que luzco en este programa son de Jackie Rosenthal, hechos por ella, diseñados por ella. Ahí tienen ustedes algunas de las maravillas. Ya hoy fui a buscar lo nuevo de esta semana y además ella enseña en su taller toda esa maravillosa faena. Ahí la tienen ustedes con sus alumnas, con todos los materiales y las herramientas, porque ella cuenta con todo eso en el taller que tiene en Weston. Ahí tienen Jackie trabajando. Su teléfono, el teléfono de Jackie Rosenthal es el 954-708-9300 y su dirección 150
5946 West State Road, 84 Sunrise, en Florida, aquí en Weston. Me despido hasta mañana, no se pierdan el programa.